Estamos muy contentos de estar con ustedes. Somos la iglesia Casa de Vida y Paz para gente como tú. Para gente como tú que está buscando a Dios y que quiere conectarse una vez más con el Dios Altísimo. Queremos invitarte a que juntos con nosotros adoremos juntos al Dios de nuestra salvación, a Cristo Jesús, nuestro Rey. Amado Jesús, queremos levantar nuestra voz, nuestra alabanza a ti y conectarnos con tu corazón y darte a ti el honor, la gloria, el poder por los siglos de los siglos, y declararte que tú eres Dios de nuestra vida, Dios de nuestra nación. Te clamamos a ti y te coronamos como Dios de nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Adoremos juntos a nuestro Dios. Él es el Rey. Vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tú me guías en cada paso. Suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Vamos, iglesia, díselo. Vida tú me das. Vida tú me das. Me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. El sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Somos tus hijos, Dios. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Te celebramos, Jesús. Vida tú me das. Vida tú me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. La Biblia dice en Salmos, su capítulo 148, versículos del 7 al 14. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento, los montes, los collados, el árbol de todo fruto, todos los cedros, las bestias, animal, reptiles, volátiles, reyes de la tierra, todos los pueblos, príncipes, jueces, jóvenes,
doncellas, ancianos, niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenlo en todos los santos, los hijos de Israel, a el pueblo cercano a Él. Aleluya. Te alabamos, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Nos unimos a la creación, a tu adoración. Tu poder y tu gloria dan canción a mi boca. No hay nadie como tú. Nadie es como tú, Jesús. La creación hoy se postra a tus pies, canta santo, no hay nadie como tú, nadie es como tú, Jesús. Toda la creación canta esta canción en adoración a ti, que resuene hoy un grito de amor, que te alabe Dios. Te alabamos. Aquí tu presencia y tu luz resplandezca, que tu gloria
El Señor Jesucristo sea glorificado desde ahora y para siempre. Él tiene todo el poder y Él hace lo que quiere porque Él es el Señor. Marcos capítulo número 1, versículos del 40 al 45, nos dan el relato de cómo el Señor Jesús sanó a un hombre que padecía la enfermedad de la lepra. La lepra era una enfermedad terrible porque afectaba al paciente física, emocional y hasta espiritualmente. El paciente tenía rasgos en su físico, producto de la enfermedad, pero también tenía heridas en las emociones, producto de la enfermedad y del trato que se le daba a esta clase de enfermos, y también tenía consecuencias espirituales de acuerdo a la religión judía en tiempos de Jesús. Cuando Jesús Él demostró tener un tremendo poder para la sanidad de terribles enfermedades, y este es el caso en esta ocasión en el Evangelio de Marcos, que también se relata en Mateo y en Lucas, el mismo episodio de cómo Jesús sana a este hombre con lepra. Debo añadir o debo anteceder, antes de comenzar, debo decirles que la lepra era una enfermedad físicamente terrible. Había algunas clases de lepra, por lo menos se identifican 3 clases de lepra en la antigüedad, y aunque a todas las enfermedades de la piel se les consideraba lepra, es decir, a la psoriasis o a la tiña se les consideraba lepra, la lepra podía tener 3 variables o 3 clases de lepra, que era la lepra tuberculoide, la lepra anestésica y otra tercera clase de lepra, que era la combinación de ambas, la tuberculoide y la anestésica, que era la lepra propiamente dicha, y de la cual había no pocos pacientes o no pocas personas que padecían esta terrible enfermedad. Físicamente era una enfermedad horrible porque comenzaba con ciertos dolores en las articulaciones. La lepra tuberculoide así iniciaba, y luego se empezaban a formar ciertos nódulos en algunas partes del cuerpo, principalmente en la cara, en las manos, en los pies, y esos nódulos circulares comenzaban a hacerse duros y posteriormente se llagaban y supuraban pus o algún líquido no agradable a la vista, de tal manera que el leproso comenzaba a perder su fisonomía humana. Estos nódulos que aparecían en la cara, en las mejillas, la nariz, los labios o la frente, iban deformando la imagen del paciente poco a poco, de tal manera que el aspecto era bastante desagradable de un leproso, pero no solamente el aspecto físico, sino los dolores que esto producía. Además, los párpados del paciente se le caían, las cejas las perdía, de tal manera que quedaba un rostro como permanentemente asustado, bastante desagradable para la gente que lo rodeaba y para él mismo. Posteriormente, esta enfermedad comenzaba a atacar el resto del cuerpo. Estas llagas comenzaban a hacerse cada vez más visibles, los dolores eran cada vez mayores, hasta que finalmente la lepra tuberculoide terminaba con una especie de la pérdida del conocimiento del paciente, un estado de coma y posteriormente la muerte. Lo más terrible de esta clase de lepra es que podía durar alrededor de 9 años el paciente cuando comenzaba con los primeros síntomas, y hasta su muerte podían ser 9 dolorosos años de ir muriendo poco a poco a lo largo de este tiempo. Pero también tenemos, por otra parte, la lepra anestésica, que era una clase de lepra todavía más terrible que la lepra tuberculoide, porque además de los primeros síntomas, los nódulos, la caída de los párpados, las cejas, los dolores, también había una distorsión de los músculos y de los ligamentos en el cuerpo, de tal manera que se comenzaban a deformar también algunas extremidades como las manos, los pies, y en esta clase de lepra no solamente había dolores en el cuerpo, sino que comenzaban a desprenderse partes del cuerpo, comenzando por los dedos de las manos, los dedos de los pies, a veces las manos enteras, de tal manera que el paciente iba perdiendo extremidades, perdiendo obviamente capacidades y perdiendo muchas cosas en lo físico, y finalmente moría este paciente. Lo terrible de esta enfermedad, de la lepra anestésica, es que podía durar entre 20 y 30 años. No solamente los 9 años de la tuberculoide, sino esta lepra podía tener una duración entre 20 o 30 años.
La tercera lepra era una combinación de ambas, pasaban las cosas de ambas y la duración podría variar desde 9, 20, 30 años. Y esta es la lepra conocida, de la cual las Escrituras nos habla que este hombre padecía en una situación física bastante dolorosa y con una necesidad urgente para que este hombre pudiera sentirse verdaderamente mejor. Pero la lepra no solamente atacaba el cuerpo, lo físico, sino que también el leproso tenía que afrontar un dolor emocional producto de la lepra, porque socialmente era relegado, era apartado, se le sacaba de su entorno, de su hogar, y se le llevaba a un lugar aparte para que viviera con otros leprosos y ahí pasara el resto de su vida, lo que esto fuera, lo que esto sucediera. En el tiempo que él enfermaba tenía que vivir con otras personas en esa situación hasta que finalmente moría. Eran personas apartadas, excluidas, no se les permitía entrar a las ciudades como Jerusalén, etcétera. Y según los médicos, aún los médicos actuales, todo enfermo de lepra no solamente pasaba por un sufrimiento físico, sino que también se le considera un enfermo mental, producto de todas las consecuencias de la enfermedad de la lepra y del manejo emocional que se le daba y que aún se le da. Una persona que tiene lepra no solamente lidiaba con los dolores físicos, sino además lidiaba con esas emociones y esos pensamientos, de tal manera que la inmensa mayoría de los leprosos tenían la idea de quitarse la vida. No tenía caso seguir viviendo apartado de sus seres queridos, aislados de la gente que querían, sin una vida como tal, rodeado de otros enfermos, y finalmente algunos de ellos se quitaban la vida para no pasar por este tiempo doloroso en su existencia o en la vida que les quedara. Pero no solamente eran las situaciones físicas que en el cuerpo venían por la lepra, no solamente eran las cuestiones emocionales que el alma padecía, los pensamientos, sino también eran los dolores espirituales o las consecuencias espirituales que una persona con lepra padecía. Según el relato de Levítico 13 y 14, que están las reglas de cómo debía tratarse a un leproso, cuáles eran las consecuencias y las formas en las que tenía que hacerse, este hombre, cuando se le descubría la lepra, tenía que ir por las calles gritando: inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Y esto le privaba definitivamente de la adoración a Dios, del culto público o el culto congregacional. Este hombre no podía nunca más volver a acercarse a ofrecer algún sacrificio para adorar a Dios. Eran excluidos, eran llevados fuera y lamentablemente la sociedad los consideraba como personas que por algún pecado estaban en esa condición, de tal manera que eran considerados no solamente personas con una enfermedad física, sino que además se les consideraba como pecadores que por alguna razón les había brotado esa raíz, esa enfermedad. Y entonces los leprosos tenían que lidiar con el juicio de los demás y aún con el juicio de sí mismos con respecto a esta enfermedad, en lo físico, en lo emocional y hasta en lo espiritual. Es este hombre con una enfermedad así, con años de enfermedad. La Biblia no nos dice cuántos años tenía de padecer esta enfermedad, pero sí podemos entender que era una persona que estaba sufriendo, había sufrido, tenía dolores, no solo se sentía mal físicamente, sino además emocionalmente y espiritualmente. Y esta es la clase de persona que vino a Jesús. El versículo 40 dice que vino a él un leproso. Y esto es importante, hasta aquí me voy a detener, porque el leproso, en su necesidad de que alguien hiciera algo por él, probablemente luchando con pensamientos de que la vida ya no tenía sentido para él, no tenía ningún caso que él siguiera viviendo, viene a Jesús. Permítame exponer esto. Rompe un poco las reglas religiosas, sociales, judías de aquel entonces, porque un leproso no podía acercarse a una persona sana. Por eso se les excluía y por eso vivían fuera de la ciudad. Y
este hombre viene a Jesús, rompe un poco las reglas, y créame que esto es interesante, pero viene con una actitud no arrogante, no de exigencia, no de queja, sino viene con una actitud de humildad. Dice el versículo 40 que vino este leproso y rogándole, hincada la rodilla, o sea, postrándose, le dijo al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Qué tremenda actitud de este hombre, con una necesidad y con una historia y un pasado y quizá años de sufrimiento, en donde probablemente hubiese sentimientos de amargura o sensaciones de queja. Este hombre se acerca a Jesús con una actitud humilde, rogándole, hincada la rodilla, pero no solamente esto, sino con una actitud de aceptación. Le dice a Jesús: si quieres. O sea, no vengo a exigirte, no te digo que yo tengo fe y que tú me tienes que sanar. Si tú quieres, y luego viene una actitud de confianza en la frase: puedes limpiarme. Y aquí está la actitud de humildad, de aceptación y sobre todo de confianza en el poder de Dios que este hombre tiene cuando se acerca a Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Este hombre no tiene duda de que Jesús puede limpiarlo, pero le pregunta: si quieres, es decir, está aceptando la voluntad de Dios, está aceptando la voluntad de Jesús y se acerca con esta humildad, con esta confianza y con esta aceptación al Señor, diciéndole: si quieres, puedes limpiarme. El versículo 41 me narra la actitud que Jesús tuvo ante este hombre. Y quiero hacer énfasis en donde dice que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Quiero detenerme por un momento aquí, en primer lugar, porque Jesús me demuestra que no rechaza a alguien que está incluso rompiendo las leyes sociales o hasta las leyes religiosas que le impedían acercarse a una persona sana, mucho más a un maestro de la ley o a un rabino como lo era Jesús. Jesús no está rechazando su actitud, sino que al contrario, teniendo compasión de él, teniendo misericordia de él, le extendió la mano y entonces lo tocó. Me detengo por un momento porque cualquier otro rabino en la posición en la que Jesús se encuentra cuando un leproso se le acerca, había más de 60 reglas de contacto con un leproso que un rabino tenía que respetar. No podía entrar a la casa de un leproso, no podía estar más cerca de 2 metros de un leproso, y esto era también aceptado socialmente, y la ley había determinado más de 60 contactos tan exagerados como si el viento soplaba hacia este lado y un leproso estaba de tu lado derecho y tú estabas a unos metros hacia ahí y el viento había pasado por el leproso y después sobre ti. Los rabinos tenían que hacer ciertos ritos de purificación porque el contacto era nulo, eran personas a las que se deseaba lejos, nunca cerca. Los rabinos más radicales, por ejemplo, no comerían un huevo guisado comprado en un mercado en donde por esa calle hubiera pasado algún leproso alguna vez. Eran tan exagerados que otros rabinos, al ver a los leprosos defendiendo pues su fe, su credo, lo que ellos creían que era lo correcto, a veces hasta los apedreaban para matarlos porque estaban ocasionando algún disturbio fuera de los lugares que habían sido asignados para que ellos permanecieran allá. Es decir, un rabino no tendría jamás contacto con un leproso bajo ninguna circunstancia, y hasta las razones que ellos determinaban y que ellos creían que eran las correctas. Aquí Jesús nos enseña un acto de misericordia, siendo rabino, siendo un maestro de la ley, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo encarnado, nos demuestra que Él vino a curarnos, a sanarnos, a tenernos compasión, a salvarnos, porque exactamente eso fue lo que hizo por este hombre enfermo de lepra. No solamente Jesús aceptó que se le acercara, que se arrodillara, aceptó un diálogo con él, sino además dice la Escritura que teniendo misericordia extendió la mano y lo tocó.
Para un judío esto sería prácticamente imposible que un rabino lo hiciera, tocar a un inmundo, tocar a un leproso, arriesgarse a ser contagiado como era la idea de aquel entonces. Pero no solamente eso, sino entonces declararse también inmundo por haber tocado a alguien inmundo. Un rabino común no lo hubiese permitido, pero Jesús no está viendo en esta persona, no está viendo lo que puede ocasionarle a él, siendo él el Hijo de Dios, sino lo que está viendo es un alma necesitada, un corazón que está urgido de que Dios haga algo por él. Él necesita una respuesta, necesita que alguien haga algo por él en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Y Jesús, al ver esta necesidad, creo que lo sigue haciendo, extiende su mano, toca nuestras vidas y suple nuestras necesidades de acuerdo a lo que nosotros estamos urgidos de él. Y en este día el Señor Jesús está también viendo tu corazón, conoce tus necesidades, sabe lo que tú estás necesitando, y Él quiere extender su mano, tocarte, porque Él hace lo que quiere, porque Él tiene todo el poder. Para un judío hubiese sido un escándalo leer esta frase del Evangelio y decir que Jesús lo tocó. Hubiese sido un escándalo. ¿Cómo que Jesús, el rabino, tocó a este hombre lleno de lepra? Sin embargo, esto nos enseña cuán importante y cuán grande es el amor que Dios nos tiene a ti y a mí, y que no nos trata como nos mereceríamos ser tratados, sino que la ley en la que Dios nos trata a ti y a mí es la ley del amor. Y esta ley es la que Jesús está aplicando en este pasaje. Extiende la mano, toca a este hombre con esta tremenda enfermedad y le dice unas palabras maravillosas. Jesús le dijo: si quiero sanarte, queda limpio de tu enfermedad. Jesús le dice: quiero. El hombre se le había acercado diciéndole: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, tocándolo: quiero, sé limpio. Y al instante, dice la Escritura, cuando hubo hablado estas palabras, la lepra se fue de aquel y quedó completamente limpio. Permítame detenerme aquí, porque le dije que la lepra afectaba física, emocional y espiritualmente al paciente. Y aquí es claro que cuando dice la Escritura que quedó limpio de la lepra, aquel hombre recibió la sanidad física. Es decir, seguramente de pronto los nódulos desaparecieron, los rasgos distorsionados volvieron a su lugar y quedó limpio por el poder de Dios. Es decir, Jesús sanando esta parte de la enfermedad, la parte física, la parte dolorosa en el cuerpo, y le dice: quiero ser limpio. Y cuando se lo dice, este hombre queda completamente sano de su cuerpo. Solo Jesús puede hacer estas cosas, y todavía las quiere hacer por ti y por mí si es que padeces alguna enfermedad. Pero la obra de Jesús no queda ahí. No solamente recibió este hombre la sanidad en lo físico, sino que dice a continuación, y es en lo que quiero enfatizar, el versículo 43 dice que entonces Jesús le encargó rigurosamente y le despidió luego diciéndole: mira, no le digas a nadie nada de esto que ha sucedido, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Creo que no debo explicar mucho de por qué Jesús constantemente le decía a la gente: no le platiques a nadie. El pueblo judío estaba obsesionado con la venida del Mesías, pero un Mesías bélico que iba a ser general del ejército, iba a dominar la tierra. Jesús había venido a establecer como Mesías un reino eterno de paz para los seres humanos, para poderse poner a cuentas con Dios y tener la salvación que solo Dios puede darnos a través de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, al derramar su sangre preciosa, perdonar nuestros pecados y salvarnos y limpiarnos de toda maldad. Sin embargo, el Señor Jesús en este pasaje nos demuestra que no solamente Él venía a atender ciertas áreas de nuestra necesidad, sino venía a salvarnos completamente. Primero, que ha quedado resuelto, lo tocó, le dijo: quiero ser limpio, y su cuerpo quedó limpio de la enfermedad, físicamente fue sanado. Pero todavía necesitaba este hombre recibir la sanidad emocional y la sanidad espiritual para
tener una obra completa de lo que Jesús quería hacer y quiere hacer por cada uno de nosotros. Por eso le dijo: no le digas a nadie, no quiero que ahorita me vayan a declarar el Mesías y se pierda la oportunidad de venir a hacer lo que Dios me mandó a hacer, lo que el Padre me mandó a hacer, que era morir por nuestros pecados y darnos la salvación. Pero lo que me llama la atención no solamente es que le dijera que no lo contara, esto se lo dijo a otras personas que también sanó y que también liberó. Pero lo que me llama la atención es que en este caso concreto Jesús le dice: no le digas a nadie, pero segundo, pero tú ve, prepara la ofrenda que marca la ley, llévala al sacerdote para que entonces hagas todo el protocolo que la ley marca para que te declaren sano. Miren que Jesús pudo haber dicho: qué bueno, bye bye, que te vaya bien. Y el leproso pudo haberse reintegrado sin obedecer lo que la ley marcaba, que era parte de una sanidad que Jesús quería hacer para él, tanto en lo emocional como en lo espiritual. Lo explico en una forma breve. Este hombre necesitaba llevar esta ofrenda porque la ley marcaba, en Levítico capítulo 14, marcaba el caso de que por alguna razón, puesto que la lepra era una enfermedad incurable, pero si por alguna razón alguien quedaba sanado por un milagro, por alguna otra causa, la que ésta fuera, tenía el leproso que ir al sacerdote para que el sacerdote lo examinara, lo revisara. Y entonces este hombre tenía que presentar una ofrenda y tenía que entrar a un proceso para que la sanidad pudiera quedar completamente declarada. Un leproso que era sanado tenía que ir al sacerdote, llevar 2 aves, una de ellas la mataban, la sacrificaban, la otra la dejaban libre, llevaban algo de aceite, algo de harina en este primer ritual, se le ponía al leproso que había quedado limpio sangre en su lóbulo derecho, en su pulgar derecho de la mano y en su pulgar derecho también del pie. Pero entonces se tenían que esperar 7 días para volverlo a examinar. 7 días después tenía que llevar aparentemente 2 corderos, alguna otra ofrenda, 2 corderos, una cordera, y tenía el sacerdote que volverlo a auscultar, a revisar, y si no había ninguna seña de que hubiese quedado el más mínimo rasgo de lepra, entonces se le declaraba sano y se le entregaba una especie de certificado declarando su sanidad. Jesús mandó a este hombre que hiciera ese proceso, no solamente para que él se sintiera bien y ya, sino que lo hace para que su sanidad emocional y espiritual fuera completa. Físicamente había quedado sano, pero tenía que hacer este protocolo, este proceso para poderse reintegrar a la sociedad, volver a casa con su familia, regresar a sus labores, a sus trabajos, volver a abrazar a sus hijos, ser socialmente aceptado, y tenía que recibir ese certificado para que esos dolores emocionales del abandono, de la exclusión, pudieran quedar sanos y él ser reintegrado completamente a su vida, regresar con su familia, volver a su vida de antes y poder vivir ahora como una persona completamente sana, no solo del cuerpo, sino también de sus emociones. Esa es la razón por la que Jesús lo mandó a que cubriera con la ofrenda que Moisés había establecido en Levítico 13 y 14 para sanarlo también emocionalmente. Físicamente había quedado sano y ahora Jesús quería también que él recibiera la sanidad emocional, pero sobre todo quería también que fuera declarado limpio para que espiritualmente este hombre pudiera reintegrarse a la adoración a Dios, que pudiera regresar al templo, que pudiera regresar a ofrecer ofrendas, que pudiera regresar a su vida de su relación con Dios en la congregación. Y esa es la razón por la que Jesús lo mandó para que ofreciera la ofrenda que Moisés había establecido. Lo había sanado físicamente, lo quería sanar espiritualmente para que fuera reintegrado, pero también lo quería sanar espiritualmente para que quedara libre para volver a adorar a Dios. Sin duda, por lo que dice el versículo 43, este hombre estaba muy ansioso de recibir la sanidad física, reintegrarse a la sociedad y ser sano emocionalmente, y también recibir la sanidad espiritual para adorar y honrar y glorificar a Dios. Este relato
de la sanidad de este leproso me marca claramente cuál es el deseo que Jesús tiene de tocarnos a ti y a mí. Jesús quiere tocarnos, Él quiere tocarte, Él quiere tocarme. Pero no solamente quiere hacer un milagro parcial o un milagro en ciertas áreas de nuestra vida, sino que Jesús quiere sanarnos completamente, que espíritu, alma y cuerpo sean tocados por su poder, para que los dolores que tengas en tu alma, las razones que tengas para no sentirte bien en tu espíritu, o si la enfermedad tuya es física, el Señor quiere hacer y lograr una sanidad integral, completa en cada uno de nosotros. A este hombre no solo lo sanó físicamente, quedó limpio, sino que lo mandó a ofrecer la ofrenda que Moisés había establecido para sanarlo emocionalmente y espiritualmente. Y eso es lo que Jesús quiere hacer por ti y por mí. Eso es lo que Jesús quiere hacer todos los días en nuestro corazón. Quiere suplir nuestra necesidad en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, para que nosotros podamos estar sanos completamente, porque todo lo que Jesús quiere hacer, lo hace porque Él puede hacerlo todo. Lo que tú y yo necesitamos es tener la actitud, estemos pasando por las situaciones que estemos pasando, estemos enfrentando dolores profundos en el alma, en el cuerpo, en el espíritu. El Señor quiere que te acerques a Él con esta actitud de humildad, de aceptación, pero sobre todo de confianza, y le digas al Señor: si quieres puedes limpiarme. Que el Señor no tardará ni titubeará para extender su mano, tocar tu alma, tocar tu cuerpo, tocar tu espíritu y decirte las palabras: quiero limpiarte, sé limpio. Y ese Jesucristo que sanó a este leproso y que sanó a muchos otros personajes más, a otros personajes con lepra también, quiere sanarnos a ti y a mí, para que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu puedan recibir el toque de Jesús. La misericordia de Jesús es amplia para ti y para mí, y Él lo que quiere es sanarnos completamente de cualquier cosa, de cualquier pensamiento, de cualquier idea, de cualquier sensación, porque Jesucristo vino a entregar su vida para que por su llaga nosotros seamos curados. Curados en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Si tú necesitas el toque de Jesús, acude a Él, acércate a Él, dile: si quieres puedes limpiarme. Y sin duda Él extenderá su mano y dirá: quiero, sé limpio. El Señor hace lo que quiere, porque Él puede hacerlo absolutamente todo. Confía en Él, acércate a Él, acércate a su gracia, a su misericordia, que Él extenderá su mano, tendrá compasión de ti y te sanará. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios y el día de tu sanidad esté ahí, y que el Señor te bendiga.